Hay una regla de oro en la palma nocturna, una que se susurra como un salmo para alejar a los demonios en los pasillos de metal frío de la estación. Dice así: si el objetivo nació en la tierra, el contrato se cancela. No importa cuánto dinero pongan sobre la mesa, no importa si el adelanto tiene tantos ceros que podrías comprar una luna pequeña en el borde exterior. Si el aire que respiró por primera vez era ese aire pesado, cargado de nitrógeno y de la historia de una especie que no sabe morir, nosotros nos retiramos. O al menos eso es lo que intentamos fingir. Aquella noche, la regla se activó antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Me encontraba en el muelle orbital D-17, en ese bar que huele a aceite quemado y a la desesperación de 1000 razas distintas. Estaba limpiando un vaso con un trapo que ya no absorbía nada. Un gesto estúpido y repetitivo que me ayudaba a no pensar en las cicatrices de mis implantes. Entonces, el sensor de masa emitió un pitido corto, tímido, casi como si la máquina tuviera miedo de lo que estaba detectando. 3 pulsos, separados por exactamente 2 segundos. Ese sensor no debería comportarse así. Es una pieza de tecnología vieja, una redundancia pensada para detectar variaciones internas, una pelea de bar, una descompresión lenta o visitas que deciden no pasar por la aduana oficial. Pero esto era distinto. El pitido se sentía como una aguja clavándose en mi sien. El barman, un tipo cuya mandíbula siempre parecía estar a punto de romperse por la tensión, levantó la vista. El indicador pasó de amarillo a un ámbar bilioso. «No», murmuró, y su voz sonó como el crujido de un casco rompiéndose en el vacío. «No aquí». Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Es el problema de haber sido lo que fui. Los nervios tienen memoria propia. Sentí el sudor frío empapando el interior de mi guante, y mi corazón empezó a marcar un ritmo frenético, un galope que no tenía nada de humano. Entonces entró. No por la puerta principal, claro. Los que traen el fin del mundo nunca tocan el timbre. La cortina térmica del acceso lateral vibró. Apenas un suspiro, como si alguien hubiera calculado mal su temperatura corporal para engañar al sistema. Durante una fracción de segundo, el aire alrededor de su silueta se plegó, se retorció como si la realidad misma estuviera sufriendo un error de renderizado. Era joven, demasiado limpio para la mugre que acumulamos en el D-17. Llevaba ese uniforme gris de cliente, sintético, sin insignias, pero sus botas eran nuevas y no sonaban huecas sobre el metal barato del suelo. Sonaban sólidas, pesadas. Se sentó frente a mí, sin pedir permiso, como si el universo entero le debiera el asiento. El sensor dejó de pitar de golpe, y ese silencio fue mucho peor que el ruido. «Busco a Kes Barn», dijo. No fue una pregunta, fue una sentencia. En ese momento supe que no era un intermediario con más dinero que cerebro. Sabía mi nombre real, el que está enterrado en archivos que ya no existen, bajo capas de borrado digital y sangre. «Te equivocaste de mesa», respondí. Mi voz salió seca. No tembló, y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Significaba que una parte de mí ya estaba aceptando lo que venía. El joven deslizó una placa de datos sobre la barra. No necesitaba encenderla. El patrón de micrograbado en la carcasa era algo que solo había visto una vez, años atrás, en un informe que debería haber sido quemado junto con los que lo escribieron. Estaba cortada a mano. En una era de precisión industrial infinita, tomarse el tiempo de cortar una placa a mano es un mensaje. Es decirte, tenemos todo el tiempo del mundo para deshacerte. «No vengo a negociar tarifas», dijo. «Vengo a preguntar si la regla sigue vigente». A mi lado, el barman dejó caer un vaso. No se rompió, pero el golpe resonó en el silencio sepulcral que se había tragado las mesas cercanas. Yo no aparté la vista del joven. «Depende de la regla», contesté, aunque mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena. «Si nació en la tierra, el contrato se cancela», recitó él. «Sin excepciones.
Sentí un latido sordo en la garganta. Juro que cuando pronunció la palabra tierra, el ruido de fondo de la estación, ese zumbido constante de los generadores y el soporte vital, bajó un tono, como si el espacio mismo hubiera decidido contener el aliento para escuchar nuestra conversación. ¿Quién te mandó?, pregunté. Nadie que vaya a admitirlo, respondió con una frialdad que me heló los huesos. Pero sé quién te entrenó. Sé dónde perdiste a los 3 primeros y sé que no trabajas sin entender el contexto. Activó la placa. Una holoimagen surgió entre nosotros. Era un rostro humano, adulto, con una mirada tan fija que parecía atravesar la pantalla y clavarse en mi nuca. No sonreía. No había drama en su expresión. Era una imagen técnica, fría, de identificación médica. Al lado del rostro fluían métricas en tiempo real: frecuencia cardíaca, actividad neural, consumo de oxígeno. El hombre de la imagen estaba vivo. «Está en tránsito», dijo el joven. «Órbita baja. 42 horas hasta que toque puerto». «No matamos terranos», repetí. No fue una advertencia, fue un reflejo de pura supervivencia. El joven no se inmutó. Asintió como si estuviera confirmando un dato de poca importancia. «La última vez que alguien ignoró esa regla», añadió, y su voz bajó de volumen, «la nave Palma Nocturna 4 desapareció sin dejar rastro de combate. Los restos aparecieron 6 años después. La aleación del casco no había sido perforada por proyectiles. Había sido doblada hacia adentro». Tragué saliva. Sentí el sabor metálico del implante sublingual activándose, vertiendo adrenalina sintética en mi torrente sanguíneo. «¿Qué quieres?», pregunté finalmente. El joven guardó la placa sin prisa. «Quiero saber si la regla existe por miedo o por experiencia». El sensor de masa volvió a pitar, una sola vez, un eco que se quedó vibrando en mi cráneo mucho después de que él se marchara. Tardé 10 minutos exactos en volver a tocar una consola. Los conté con mi cronómetro interno, obsesivamente, porque necesitaba algo sólido, algo lógico a lo que aferrarme, mientras sentía que el suelo bajo mis pies se volvía líquido. El bar había recuperado su murmullo, pero era un sonido enfermo, forzado. El barman limpiaba la barra con movimientos mecánicos, como un autómata que teme que si se detiene, se desarmará. No me miró. «Era…», empezó a decir, pero su voz se quebró. «No», lo corté. Y sí, no necesitábamos más palabras. Ambos sabíamos que el aire de la estación se había vuelto tóxico. Me arrastré hasta mi terminal privada, la que no está conectada a la red oficial del muelle. Esa vieja amiga que funciona con protocolos olvidados y mapas que ya no se enseñan en las academias. Introduje el código de la Palma Nocturna, pero dejé fuera los últimos 3 caracteres a propósito. Mi mano temblaba tanto que tuve que sujetarme la muñeca izquierda con la derecha. La pantalla tardó una eternidad en responder. Mi pulso se aceleró. En este nivel de tecnología, 1 milisegundo es un grito de auxilio del sistema. Entonces apareció el mensaje: error de contexto, origen no indexado. Ese humano, ese rostro que había visto, no figuraba en ninguna base de datos, ni pública ni negra. Y eso es imposible. Nadie se mueve por la galaxia sin dejar una cicatriz digital, a menos que alguien lo esté moviendo fuera del marco administrativo conocido. Y cuando eso ocurre, las consecuencias suelen contarse en bajas totales. Sentí una vibración grave en el suelo, una frecuencia tan baja que se percibía más en los huesos que en los oídos. Fue como si el muelle entero estuviera corrigiendo su posición respecto a algo masivo e invisible que acababa de pasar cerca. El archivo finalmente se abrió. Nombre: omitido. Lugar de nacimiento: Tierra. Clasificación: estándar. Pero en las observaciones, resaltado en un color que mi visor identificó como una alerta crítica, decía anomalía de respuesta. Bajé por el registro. No era un expediente de captura, era una crónica de desastres.
un registro de incidentes que nunca debieron ser escritos. La primera entrada mencionaba a la Palma Nocturna 4. Sentí un nudo de hierro en el estómago. La misión era sencilla: interceptar a un humano en una estación de tránsito, sin escolta, sin armas pesadas, bajo riesgo. El informe decía que la primera bala no lo mató, la segunda tampoco, y no era porque el sujeto tuviera armadura o fuera un superhombre biológico, era porque no reaccionó como esperaba el algoritmo. Al leer las descripciones fisiológicas, sentí que el frío me subía por la columna. Cuando le dispararon, el ritmo cardíaco del humano no aumentó, disminuyó. Sus pupilas no se dilataron por el pánico, se contrajeron. El sistema de predicción de combate de los agentes, diseñado para anticipar el movimiento basado en el miedo y la adrenalina, falló en cascada. El algoritmo no podía procesar a una presa que no se comportaba como tal. Uno de los agentes entró en pánico. Disparó de nuevo. El humano se movió entonces, pero no buscó cobertura. No huyó hacia la salida. Caminó directamente hacia la gente. El resto del informe era un caos de párrafos incompletos y datos corruptos, pero había una frase que se repetía, escrita por diferentes manos en diferentes momentos, como un mantra de horror. No respondió como una presa. Seguí leyendo, ignorando el sudor que me caía por la frente. La Palma Nocturna 4 intentó un salto de emergencia para escapar de aquella estación. El cálculo falló. No hubo error matemático. Hubo una interferencia local. Los sensores detectaron una curvatura mínima en el espacio alrededor del vector de salida. El informe no lo llamaba gravedad, lo llamaba presencia. Cerré el archivo de golpe. Me quedé allí, sentado en la oscuridad de mi camarote improvisado, contando mis propias respiraciones para no perder el juicio. Ahí fue cuando la verdad me golpeó con la fuerza de una descompresión explosiva. No matamos terranos, no porque sean invencibles o porque tengan un imperio que nos aterre. Los evitamos porque no encajan en nuestros modelos del universo. Porque cuando algo sale mal con ellos, la ley de causa y efecto se rompe. La respuesta nunca es proporcional. El universo, ese vacío indiferente que nos ignora a todos, parece corregirse, plegarse, acomodarse alrededor de su persistencia. El sensor del muelle pitó de nuevo. Esta vez, la lectura no indicaba algo entrando. Marcaba una masa adicional que estaba observando. Apagué la consola. Sabía que esto no era el final de una conversación con un desconocido. Era el comienzo de algo que iba a devorarnos a todos. No activé ninguna alarma. Ese fue mi primer error consciente, el tipo de negligencia que solo cometes cuando el miedo te ha paralizado el juicio. Las alarmas en estos muelles sirven para pedir ayuda o para delatar tu posición ante lo que no deberías saber que existes. El pitido del sensor era una cortesía interna, un secreto entre la máquina y yo. La lectura era una blasfemia técnica. No indicaba un cuerpo sólido cruzando el perímetro. Indicaba una variación constante, como si algo estuviera desplazando volumen sin molestarse en ocupar un lugar en el espacio. Los números en la pantalla se corregían solos, bailando en un bucle frenético de indecisión. Apoyé la mano en la barra para disimular el temblor de mis dedos, pero era inútil. «No mires», susurró el barman, con los ojos clavados en un vaso vacío. «Si no lo miras, no existe». Pero yo no podía evitarlo. El mapa tridimensional mostraba un volumen gris estacionado a 5 metros del acceso lateral. No se movía. No tenía contornos. Parecía cómodo, como si la estación fuera una extensión de su propia piel invisible. «¿Desde cuándo está ahí?», pregunté, con la voz rota. «Desde que el chico se fue». 7 minutos. 8. Nadie más lo veía, o quizá, como suele pasar con los humanos y otras razas tercas, habían activado una negación selectiva para no volverse locos.
Abrí el canal cerrado de la palma nocturna, el canal prohibido que usa frecuencias muertas. Aquí, Varn, dije al vacío. Tengo una anomalía no indexada en D17. El silencio que siguió fue demasiado limpio. Entonces llegó el pulso. 3 emisiones cortas, una larga. Código antiguo. Cierra el archivo. Ya lo abrí, respondí, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La voz que respondió desde el otro lado venía distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo gravitatorio. ¿Es humano?, preguntó. No lo sé, dije, pero todo empezó por uno. En ese instante el volumen gris del mapa se contrajo hacia mí. Sentí una presión brutal en los oídos, la misma que sientes cuando una nave corrige su trayectoria sin previo aviso. El aire se volvió denso, casi sólido. Tuve la certeza de que, si no me movía, el espacio terminaría de ajustarse y me borraría de la existencia. «Varn», dijo la voz, «si eso está ahí por un terrano, no intentes entender, no intentes huir». «¿Qué es?» «Es una corrección», sentenció. Y no suele fallar. El canal se cortó. El volumen gris desapareció del mapa no porque se hubiera ido, sino porque el sistema simplemente se rindió y dejó de intentar representarlo. Esa noche no dormí. Solo me quedé inmóvil, con la mandíbula rígida, esperando el fin. Soñé con trayectorias imposibles y la sensación de ser una hormiga bajo la lupa de un dios indiferente. Al día siguiente, llegó la confirmación del horror. El humano seguía en tránsito, pero su nave ya no figuraba en ninguna órbita comercial. Había desaparecido de los radares, sin dejar rastro térmico ni eco de comunicación. Era como si alguien hubiera extirpado el concepto mismo de espera de esa región del espacio. Desesperado, busqué en los archivos prohibidos de la palma nocturna, aquellos que datan de los primeros contactos. Encontré un informe bórax manchado de lo que parecía ser sangre vieja. El título me dio náuseas. Sobre la imprevisibilidad biológica humana en entornos de observación prolongada. No hablaba de guerras, hablaba de persistencia. Decía que algunos humanos, al ser observados por entidades no humanas, desarrollaban patrones que interferían con la observación misma. El acto de mirarlos alteraba el marco de la realidad. Un párrafo subrayado a mano decía: «El sujeto no intenta escapar, no ataca, simplemente continúa existiendo de una manera que fuerza al entorno a acomodarse. Esta adaptación no es pasiva, es una forma de presión». Cerré el archivo sintiendo una bilis amarga en la garganta. Lo entendí todo. El humano no estaba siendo transportado, estaba siendo probado. Y yo, el muelle D17, la palma nocturna, todos éramos simples variables en un experimento cósmico. Cuando un humano persiste en un sistema que no lo quiere, el sistema no siempre lo elimina. A veces el sistema cambia para sobrevivir a él. Aún hoy escucho el eco de ese sensor en mis sueños, y cuando me preguntan por qué no aceptamos contratos contraterranos, les hablo de órbitas vacías y correcciones silenciosas. Porque si el universo decide ajustarse alrededor de alguien, ninguna guilda podrá salvarte de ser aplastado por el cambio. Pasé 3 ciclos sin pisar el bar. Para alguien de mi calaña, desaparecer es una confesión de culpabilidad, una señal de que has visto algo que no puedes digerir. Me encerré en mi camarote, rodeado de informes que se contradecían entre sí, intentando encontrar un patrón en la locura. La verdad, sin embargo, era mucho más simple y mucho más aterradora. Los humanos no eran evitados por ser invencibles, eran evitados porque no eran objetivos estables. Un contrato de asesinato requiere que el universo siga funcionando después del disparo, pero con un terrano, la muerte no cierra la ecuación, la desgarra. Encontré registros sobre los eventos de compensación. No eran venganzas sangrientas, sino ajustes silenciosos, naves que se perdían y aparecían meses después en sistemas vacíos, o cuentas bancarias bloqueadas por entidades que ni siquiera existían cuando se firmó el contrato. Como decía una nota manuscrita de un agente muerto, no es que nos casen, es que nos vuelven irrelevantes. La palma nocturna no inventó la regla, simplemente se rindió ante la evidencia. En el 4.º ciclo,
Alguien llamó a mi puerta usando el canal de emergencia. Era una advertencia grabada en piedra. «Barn», dijo la voz, «el humano está aquí». El estómago se me hizo un nudo. Salí al pasillo con una chaqueta vieja y un arma que sabía inútil, más por costumbre que por convicción. Pero lo que más me heló la sangre fue la calma de la estación. No había alertas, no había fallos. Todo funcionaba con una perfección antinatural. Era la preparación para una ejecución o para algo mucho peor. El humano estaba allí, sentado en la misma mesa donde el joven del uniforme gris me había entregado la placa. Estaba solo. No tenía guardias, no tenía cadenas. Parecía cansado, pero de un cansancio que no se cura durmiendo. Un cansancio estructural, como si su mera existencia estuviera desgastando el metal de la silla. «Tardaste», dijo cuando me vio. El bar estaba vacío. Las luces apenas iluminaban lo justo para ver el vapor de nuestra respiración. Me senté frente a él. El sistema de la mesa, diseñado para detectar presencias biológicas, tardó una fracción de segundo en reconocer su peso, como si estuviera dudando de que realmente estuviera allí. «Te están observando», me advirtió, y sentí que sus ojos me escaneaban el alma. «¿Quiénes?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Tomó aire, un suspiro largo que parecía arrastrar todo el oxígeno de la habitación. «Quieren saber si seguimos siendo una anomalía o si ya somos parte del sistema», dijo apoyando las manos sobre la mesa. En ese momento, el sensor de masa pitó una vez. La gravedad local aumentó de golpe, hundiéndome en el asiento. Mis implantes lanzaron alertas de error que ignoré. «¿Y qué les dices tú?», le pregunté. Me miró con una certeza que me hizo querer desaparecer. «Que no tenemos intención de encajar», respondió. El volumen gris reapareció en mi visor interno, rodeándonos no como una pared, sino como el marco de una pintura que aún no ha sido terminada. Entendí que la prueba nunca fue sobre matarlo, fue sobre ver qué hace la realidad cuando un humano decide quedarse donde no le corresponde. El terrano no se movía. Sus manos, apoyadas sobre la superficie de la mesa, parecían anclarlas a este plano de existencia. Yo no podía dejar de mirar sus uñas. Tenían pequeñas marcas, restos de suciedad, la cutícula ligeramente rasgada, detalles humanos, tan obscenamente mundanos que me daban ganas de gritar. ¿Cómo podía algo tan frágil, tan lleno de imperfecciones biológicas, estar sosteniendo el peso de una anomalía cósmica sin que sus huesos se pulverizaran? Recuerdo el olor en ese momento. No era el ozono de los fallos eléctricos, ni el aroma a aceite rancio del bar. Olía a lluvia sobre asfalto caliente. Un olor que mi cerebro rescató de algún archivo corrupto de mi infancia en una colonia agrícola que ya no existe. Era un anclaje sensorial, una trampa de la memoria para evitar que mi mente se desconectara de la realidad. «¿Sabes por qué nos tienen miedo?», preguntó el humano. Su voz no era profunda ni mística. Era la voz de alguien que ha pasado demasiado tiempo en silencio. Intenté responder, pero mi garganta era un túnel de ceniza. Sacudí la cabeza. «Porque somos constantes», dijo él, y por primera vez una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «El universo es un caos de variables, Barn. Las estrellas mueren, las leyes de la física se curvan en los agujeros negros, las especies se extinguen por un error en su código genético. Todo cambia, excepto nosotros». «No eres inmortal», logré escupir. Mi mano derecha buscó el borde de la mesa, necesitando sentir algo sólido. «Oh, morimos. Vaya si morimos», soltó una carcajada seca, sin rastro de humor. «Pero cuando un humano decide estar en un sitio, el universo tiene que pedirle permiso para moverlo. No es fuerza, Barn, es insistencia, una terquedad que infecta el tejido del espacio-tiempo». En ese momento, vi el primer fallo visual grave. La mano del humano, la izquierda, pareció vibrar. No era un temblor muscular, era un efecto de persistencia retiniana. Vi su mano en 3 posiciones diferentes al mismo tiempo. El sensor de masa del bar
empezó a emitir un zumbido agudo, una nota constante que subía de frecuencia hasta rozar el límite de lo audible. «Están intentando borrarte», susurré, dándome cuenta de que ellos, las entidades que manejaban los hilos de la palma nocturna, habían decidido que el experimento era demasiado peligroso. «Que lo intenten», respondió él. «Ya lo han intentado antes». Lo que ocurrió a continuación no figura en ningún manual de física, y juro por lo que queda de mi alma que preferiría haber quedado ciego antes que presenciarlo. Las luces de la estación no se apagaron, se replegaron. La luz dejó de viajar en línea recta y empezó a curvarse alrededor de la mesa, creando un efecto de lente gravitacional en medio del bar. El barman, que había estado inmóvil en un rincón, simplemente desapareció. No gritó, no se desintegró. Simplemente el espacio que ocupaba dejó de estar disponible para la materia orgánica. Solo quedó su trapo flotando en un aire que se había vuelto viscoso. El volumen gris que yo había visto en los sensores se materializó. No era una criatura, no era una nave, era una ausencia deliberada de geometría, una mancha de nada que intentaba superponerse al humano. Sentí un dolor punzante en mis implantes neurales. El sistema de mi visor intentaba identificar la amenaza, pero solo arrojaba mensajes de error. Datos no encontrados, coordenadas imposibles. Reiniciando. «Quédate cerca, Barn», dijo el humano. Su voz ahora sonaba como si viniera de todas partes. «Si te alejas de mi radio de insistencia, dejarás de ser necesario para el sistema». Me aferré a la mesa con una fuerza que me rompió 2 uñas. El dolor fue un regalo, me mantuvo anclado. Vi cómo la mancha gris envolvía al humano, cómo intentaba desdibujar sus contornos. Era como ver a alguien intentando borrar un dibujo hecho con tinta indeleble usando un dedo mojado. Solo lograban emborronar el papel, pero la figura permanecía. El aire se llenó de un sonido de estática, pero no era eléctrico. Era el sonido de la realidad protestando. El humano cerró los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. En su frente, una gota de sudor rodó lentamente, desafiando la gravedad alterada de la habitación. «Vete», rugió él, pero no me lo decía a mí. El impacto fue silencioso, una onda expansiva de pura voluntad que barrió el bar. El volumen gris se fragmentó, se hizo añicos como un cristal que nunca estuvo ahí, y por un segundo vi lo que había detrás. Un vacío tan profundo, tan desprovisto de significado, que sentí que mi existencia era un chiste cruel. Y entonces, el silencio regresó. Las luces volvieron a su posición normal. El aire recuperó su olor a aceite rancio. El barman volvió a aparecer en su rincón, parpadeando, continuando el movimiento de limpiar el vaso como si los últimos minutos no hubieran existido. El humano se levantó. Parecía 10 años más viejo que cuando se sentó. «La regla de la palma nocturna es sabia, Barn», dijo, ajustándose el cuello de su uniforme gris. «No matáis terranos, porque para hacerlo, tendríais que convencer al universo de que nosotros nunca estuvimos aquí, y el universo tiene muy buena memoria». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida lateral. Sus botas volvieron a sonar sólidas, pesadas, reales. Me quedé allí, solo, con mis uñas rotas y una placa de datos que ahora solo mostraba estática. Pasaron 10 minutos. No pude mover un dedo. El zumbido del soporte vital era lo único que me impedía desaparecer en el pánico. Había sido cómplice. Había permitido que el experimento ocurriera. Y ahora sabía que la corrección vendría por mí, tarde o temprano. Porque yo también había empezado a hacer una constante que el sistema no podía explicar. Cuando el humano se marchó, el silencio que dejó no fue un vacío, fue una amputación. El muelle D-17 se sentía equivocado. O quizá fui yo el que se volvió defectuoso. Miré mis manos. El temblor había desaparecido, pero en su lugar había una quietud de piedra, una rigidez que me asustaba más que el pánico. Fui al baño de la estación para lavarme la cara. El agua reciclada salía tibia, con ese olor a cloro y a metal oxidado que suele calmarme, pero al mirarme en el espejo,
Me detuve. El reflejo tardó 1 milisegundo de más en parpadear. Fue casi imperceptible, un fallo en la sincronía entre mi carne y su imagen. «No estoy aquí», susurré, y mi voz sonó como si alguien estuviera rompiendo papel seco en mi nuca. Salí de allí y regresé a mi terminal. Tenía que saber qué había pasado con el contrato original. Si el humano estaba libre, alguien tenía que estar pagando el precio de esa libertad. Busqué en los registros de transacciones sombrías, en esos mercados de datos donde la ética es una leyenda urbana. Lo encontré enterrado bajo un cifrado de nivel militar. Contrato 00-Terra-Alfa. Estado reclamado. Pero no había sido pagado en créditos. El pago era una lista de coordenadas. Sistemas solares enteros que habían sido marcados como zonas de exclusión, lugares donde la Palma Nocturna y cualquier otra organización de inteligencia tenían prohibido entrar, no por un tratado diplomático, sino porque los instrumentos de navegación simplemente dejaban de funcionar allí. Comprendí la magnitud de mi traición. Yo no solo había observado a un humano, había sido el testigo necesario para que la realidad se plegara. Ellos, quienesquiera que fueran los que orquestaron esto, necesitaban una mente consciente, un observador para validar el fenómeno. Yo era el ancla que permitía que esa anomalía se estabilizara en nuestro sector. Sentí el peso de un abrigo viejo sobre mis hombros, aunque no llevaba nada puesto. Recordé la textura de la lana, el frío de una mañana de invierno en un planeta que nunca visité. Memorias parásitas. El humano me había infectado con su insistencia. Pasaron 2 ciclos más. La estación volvió a su ritmo habitual, pero yo ya no podía verla igual. Veía las grietas en el casco no como fatiga de material, sino como cicatrices de un forcejeo invisible. Entonces llegó el cliente. No era el joven de gris. Este era un ser de una raza que prefiero no nombrar, uno de esos que tienen demasiadas articulaciones y ojos que parecen pozos de brea. Se sentó en la misma mesa. No pidió nada, solo me observó. «He oído que el contrato de la Tierra fue cancelado», dijo. Su voz era una serie de clics y silbidos traducidos por un vocoder barato. «La regla es la regla», respondí, intentando que mi voz no sonara como la de un muerto. «Muchos dicen que es por miedo», continuó el alienígena, acercando su rostro al mío. Podía oler su aliento, algo dulce y podrido, como fruta madurando en un sótano. «Dicen que los terranos son guerreros feroces, que sus naves son invencibles». Negué despacio. El miedo ya no me dominaba. Lo que sentía ahora era una prudencia helada, una sabiduría que te quita las ganas de volver a hablar. «No es por eso», dije, apoyando la mano sobre la mesa. Sentí su solidez, su obediencia a las leyes locales. Por ahora. No son mejores guerreros, no tienen mejor tecnología. Entonces, son constantes, sentencié. El cliente frunció lo que supuse era su ceño. Todo lo demás en este universo se degrada, se adapta o muere. Pero ellos simplemente se quedan. Y si el espacio no los quiere, el espacio tiene que aprender a convivir con ellos o romperse en el intento. El cliente se quedó en silencio, evaluándome. Me miró como un depredador que no entiende por qué la presa no huye, sino que parece estarle advirtiendo de que el suelo bajo ambos está a punto de desaparecer. «¿Miedo?», volvió a preguntar, esta vez con una nota de duda. «Prudencia», repetí. «He visto lo que sucede cuando intentas borrar a uno. No desaparece el humano, desaparece el trozo de universo que intentó borrarlo». El cliente se levantó sin decir nada más. No dejó amenaza, no dejó pago. Solo se fue, perdiéndose en la multitud de especies que deambulaban por el muelle D-17.
ajenas a que acababan de caminar sobre el filo de una navaja cósmica. Cuando la puerta se cerró, sentí algo. No fue una presencia, fue una ausencia deliberada, como si algo, en algún nivel que mis sentidos no pueden procesar, hubiera confirmado que mi respuesta era la correcta, que el secreto seguía a salvo, aunque yo me estuviera pudriendo por dentro. Hoy sigo vivo por una razón muy simple. Aprendí a reconocer cuándo una ecuación no debe resolverse. Aprendí que hay especies que no dominan el espacio por fuerza, sino por algo mucho más difícil de erradicar: la insistencia de seguir estando ahí, incluso cuando todo lo demás dice que es imposible. Así que si alguna vez alguien te ofrece una fortuna por borrar a un humano, recuerda este relato. Recuerda al traidor arrepentido que aún siente el olor a lluvia en una estación espacial de metal seco. No matamos terranos, no porque no podamos, sino porque no estamos dispuestos a pagar el precio de que el universo nos olvide para que ellos sigan existiendo. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.